La inflación mantiene en vilo al tejido productivo. Los datos de IPC en los principales países, en las principales áreas económicas, han escalado a niveles que no recordábamos desde hace décadas. Hay varios motivos, pero sobre todos ellos, para explicar la subida de la inflación de este IPC, tenemos que remitirnos a uno: la subida del precio de las materias primas. Suben los costes y nosotros nos preguntamos, ¿qué debe hacer una empresa? ¿Una empresa debe repercutir el mayor coste en el precio de su producto o servicio final para mantener los márgenes, pensando, por ejemplo, en sus accionistas, o tiene que aplicar políticas de eficiencia para mantener los precios finales de su producto y servicio y, por lo tanto, ser competitiva? ¿Qué opina una empresa, un departamento financiero, cuando escucha al Banco de España oír hablar de un pacto de rentas? Bueno, pues la inflación, los precios son los protagonistas en un nuevo capítulo de CFO Essentials, un espacio ofrecido por Crédito y Caución que hoy cuenta con la participación de Rafael Pampillón. Es doctor en Economía y Empresariales por la Universidad de Barcelona, máster en IESA, actualmente da clase en el IE, también en la Universidad San Pablo CEU. Don Rafael, vamos a aprender sobre precios y sobre el impacto que tiene en el tejido productivo. Gracias por acompañarnos en Business Plus. No, gracias a vosotros, encantado. Es el gran problema, el gran dolor de cabeza en este momento, la inflación, Rafael. Sin duda, es el problema número uno de la economía española, sobre todo porque tenemos una inflación que está en este momento en el 8,4%, es decir, los precios en los últimos 12 meses han crecido un 8,4%. Si cogemos de marzo a marzo era el 9,8%, pero siguen creciendo los precios más lentamente, pero de una manera rápida. Eso significa que perdemos competitividad. Nuestros productos, como nuestra inflación es mayor que la media de los países con los que competimos, que es la zona euro, que tiene una inflación del 7%, pues estamos vendiendo a precios cada vez más altos y los que compiten con nosotros, los precios que suben lo hacen a ritmos más bajos. Un ejemplo es Francia. Sí. Francia tiene una inflación del 4,5% porque tiene energía mucho más barata y puede competir mejor que nosotros en un sector tan importante como es el turismo, por ejemplo. Claro, nosotros miramos a los países a los que exportamos o que son emisores de los turistas, que por ejemplo vienen a España, efectivamente, ahí encontramos a Francia, encontramos a Alemania, a Italia, a Reino Unido. Usted citaba la energía en Francia. Los motivos que elevan la inflación son varios, pero el principal es el precio de las materias primas. ¿Es ahí donde tenemos que poner la mirada? Bueno, es ahí donde tenemos que ver que el problema nos viene de fuera y que, por tanto, entre todos hemos de asumir ese coste de la energía que procede del gas, que cada vez cuesta más, del petróleo, que está por encima de los $100 barril, de los cuellos de botella que impiden que se puedan aprovisionar las empresas con los materiales que necesitan. Claro, es que usted introduce efectivamente otros factores, ¿no?, que están influyendo en esta inflación, los problemas en la cadena de suministro, la falta de material tecnológico, que se puedan cargar los barcos y que lleguen al destino final que necesita la empresa, pues por ejemplo para montar una máquina. Sin duda. Por ejemplo, los datos de paro del primer trimestre, es curioso que de los 100.000 parados más que se han producido, la mitad es en Cataluña. O sea, y en Cataluña es el puerto de Barcelona el que está teniendo un colapso muy importante. Y eso se debe primero a que China ha cerrado parte de sus ciudades, lo cual al confinar a tanta gente puede exportar menos y lógicamente eso está encareciendo muchos productos, y la propia guerra de Putin hace que el transporte marítimo esté en precios estratosféricos. Precios, por lo tanto, de materias primas, problemas en la cadena de suministro, impacta los confinamientos, los últimos confinamientos aplicados por China. ¿Podemos decir que la inflación es transitoria? Ya sabemos que cuando las instituciones nos hablaban de transitoria, que iba a ser cuestión de semanas, meses, no.
pero no sé si la inflación ha venido para quedarse con nosotros durante un largo periodo de tiempo. A mí me parece que la inflación, tal como la conocemos ahora, va a ir bajando, pero va a seguir siendo muy alta. De hecho, el último dato de la inflación subyacente es el 4,4%. Ya es una inflación que se ha metido por el tejido productivo, que se ha ido filtrando en las cadenas de suministro de las empresas, y eso significa que el Banco Central Europeo, que tiene un mandato de que la inflación no llegue al 2%, o sea, del 2%, no está cumpliendo su objetivo. Ya está tardando el Banco Central Europeo en poner un poco de orden al tema inflacionario. A ver, poner orden a la inflación a través de la política monetaria es restringir el dinero que hay en circulación. Hay algunas voces que incluso atribuyen a la cantidad de dinero en circulación parte de la inflación que estamos viendo, pero aplicar una política monetaria restrictiva también puede poner en jaque a la propia economía. Pone en jaque a la propia economía porque encarece los créditos al subir los tipos de interés, pero también se frenan las expectativas de inflación, que eso es muy importante, porque si los trabajadores, los sindicatos ven que seguimos con subidas de precios tan astronómicas, pues desgraciadamente van a pedir aumentos salariales, cuando realmente esos costes nos vienen de fuera. Y esas subidas salariales son aumentos de costes laborales para las empresas que repercutirán en sus precios finales. Y al final eso es un círculo vicioso. Por eso hay que llegar a un pacto de rentas para evitar que la inflación siga como un círculo que se retroalimenta. Dice usted la expectativa, de parar Sí. esas expectativas. Sí. Qué interesante es entender cómo la economía, nuestro comportamiento económico, atiende también a lo que pensamos que va a suceder. La vertiente más social de los fenómenos económicos que suceden, si creemos que la vida va a seguir encareciéndose o que el coste de nuestra empresa va a seguir encareciéndose, el de nuestros materiales, el de nuestra energía, nosotros a lo que vamos a atender es a repercutir ese mayor coste. Sin duda. Y la única manera de frenar esas expectativas fue lo que hizo Paul Volcker en los años 70. En los años 70 la inflación era muy alta, era la época de la estanflación, subieron los precios del petróleo en el 73, subieron los precios del petróleo en el año 79, la inflación en Estados Unidos era altísima y no sabían qué hacer. Y claro, el presidente Carter, que fue el que nombró a Volcker, no fue reelegido, es un presidente que estuvo solo 4 años. ¿Por qué? Porque Volcker lo que hizo fue sacar toda la artillería de restricción monetaria. Eso supuso, desgraciadamente, un ajuste muy duro en la economía, un aumento del desempleo y el descontento que produce la inflación en la gente provocó que se pasara de un partido demócrata de Carter a que ganara las elecciones el Partido Republicano de Reagan. Y Reagan pues ajustó también la economía de mano de Paul Volcker y consiguió que los precios se estabilizaran. Me gusta que ponga usted ese ejemplo porque al respecto me surgen 2 dudas. Una, si estamos ante una crisis similar a la de los años 70, todos sabemos cómo nuestros padres y profesores nos cuentan lo duro que fue la década de los 70 por el elevado coste energético, pero ya que cita a los presidentes americanos, siempre he tenido entendido a través de los manuales de economía que lo que luego finalmente acabó controlando la escalada de la inflación fueron las reconversiones industriales, los despidos, al final los ajustes en las empresas, porque una vez que la inflación se instala en el tejido económico es dificilísima quitársela del medio. Claro, el cambio tecnológico está siempre ahí y ahora estamos ante una revolución tremenda, la 4ª revolución industrial. Es un cambio tecnológico al que tenemos que adaptarnos y eso mejora la productividad. Y cuando mejora la productividad se produce más por trabajador, porque tiene mayores dotaciones de capital, mayores dotaciones de capital físico y capital humano, de tecnología, y eso hace que se
asuma por parte de las empresas los cambios que se están produciendo. Y esos cambios son muy importantes porque mejoran la competitividad de los productos y al producir más cosas los precios bajan. Ya, tenemos que ser más productivos, pero nuestro coste de producción, el coste energético, es más elevado. Usted antes citó el pacto de rentas, ¿no? Lo citaba yo también al principio. ¿Qué hace un departamento financiero en esta situación? ¿Qué tiene que hacer? Porque, a ver, Rafael, muchas empresas, bueno, las instituciones nos dicen pacto de rentas, que no venga la inflación de la segunda ronda, pero la subyacente, esa que ya excluye bueno, la volatilidad de la energía y alimentos frescos, está subiendo. Hay empresas que sí que están repercutiendo en su producto, en su servicio, el mayor coste. Claro, pero las empresas compiten. Y entonces, si son empresas, imaginemos, de la alimentación, ¿sí? Pues hay cantidad de pequeñas, grandes y medianas empresas que ofrecen en el mercado esos productos. Y entonces ellos tienen que competir y tienen que ajustar sus precios para poder vender. Y no solo eso, sino que además importamos. Somos un país abierto al exterior, sí, que no tenemos aranceles frente a los países de los 27 de la Unión Europea. Entonces, lógicamente, competimos en un mercado muy global. Las empresas que puedan repercutir esos costes que le están llegando en precios, pues lo harán siempre. Por ejemplo, una empresa que tenga un control del mercado, que tenga una posición, no sé si de dominio, pero que tenga mucha cuota de mercado, se puede permitir repercutir en el precio, ¿no? Una empresa que tiene posición dominante puede hacer eso, pero también tenemos una autoridad de la competencia que esa autoridad mira para que las empresas que tienen posición de dominio, como pueden ser las petroleras o las telefónicas o las eléctricas, pues esas empresas no abusen de esa posición de dominio y entonces y no se pongan de acuerdo entre ellas para subir a la vez los precios. Y en ese sentido, en todos los países tenemos esas comisiones que miran para que la competencia funcione. Una empresa que en función de su situación de mercado verá si puede o no puede repercutir, bueno, el mayor coste en su precio final, ¿no? en el producto, en el servicio. ¿Tiene sentido, por lo tanto, que los empleados, ligándolo todo con el pacto de rentas, tiene sentido que los empleados pidan, soliciten, quieran que se ajuste el salario al mayor coste de la vida? Si algunas empresas están repercutiéndolo en precio, ¿qué tiene que hacer el tejido laboral, la masa laboral? Porque se pierde productividad. Yo creo que sí, que los trabajadores, como sucede, por ejemplo, con los pensionistas, que son otro sector de la economía, y que les vamos a subir las pensiones un 7% en noviembre de este año, porque la inflación media de este año 22 se espera que sea de un 7%. Es un gasto público tremendo para el gobierno. ¿Qué hacen los trabajadores? Pues los trabajadores tienen sus sindicatos. Afortunadamente, los sindicatos son la correa de transmisión en el mercado laboral del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Con lo cual, yo creo que los sindicatos en este momento, que podrían poner a la gente en la calle, en huelga, pues están respetando al gobierno actual y llegar a un acuerdo, a un pacto de rentas. Pueden ir a la huelga los camioneros o pueden ir a la huelga los taxistas, porque son autónomos, no están sindicados. ¿Quiénes están sindicados? Fundamentalmente los funcionarios y los trabajadores de las grandes empresas. Esos son los sindicados. Y entonces, afortunadamente, en este momento, el partido que gobierna, el gobierno de PSOE y de Unidas Podemos, pues sintonizan con esos sindicatos. Por eso, a mí me parece que no estamos en una situación en la que veamos un otoño caliente donde los trabajadores salgan a la calle y hagan huelga. Hay como subyace una sensación de responsabilidad en todo el tejido productivo, laboral, institucional, para evitar que se incremente esa inflación de segunda ronda y para evitar una crisis mayor. Quizás, no sé si usted tiene esa sensación. Hombre, yo creo que sí, porque un 4,4 en la subyacente, como decías tú antes, es mucho. Y lógicamente eso pues, significa que los precios, al menos de los productos
si quitamos los alimentos frescos y la energía, pues están subiendo un 4,4. Entonces, a lo mejor yo creo que hay que llegar a acuerdos. Ha sido muy buena noticia, desde mi punto de vista, que la patronal, la COE y los sindicatos hayan llegado a un acuerdo para la reforma laboral. Eso ha generado una buena sintonía entre sindicatos y empresarios. Yo creo que es el momento de que esa sintonía pues siga funcionando y no tengamos esa dramática situación de subidas salariales que estén al nivel de la inflación que tenemos, porque eso hundiría la economía. Han salido los datos del primer trimestre de este año, y el primer trimestre de este año tenemos la desgracia de que la economía española creció solo un 0,3%. En el cuarto trimestre del año pasado, la economía había crecido un 2,2% en términos reales. Ahora solo crece un 0,3%. Pero lo más grave es que el consumo de las familias ha caído un 4%. Claro, la gente tiene el sueldo que tiene y puede comprar menos cosas. Y por eso el consumo ha caído, porque con la misma renta ahora se compra menos bienes de consumo. Por eso el consumo ha caído un 4%. Claro, lo preocupante es que en estas expectativas de las que estábamos hablando al principio y aplicándose de alguna manera ese pacto de rentas en una economía que vive de los servicios, no gastemos toda esa demanda, ese ahorro que se generó durante el COVID, durante las diferentes olas, que no se gaste, que ahora que está deseando el turismo español, que depende un 50%, por ejemplo, del turismo nacional, pues que no salga y que no consume, que no vaya a hoteles o que no vaya a restaurantes, o que eso lo hagan nuestros vecinos europeos. Llegamos a recibir más de 80 millones de turistas en España antes del COVID. ¿Va a acabar tocando la inflación ya no solo la cuenta de resultados de una empresa, sino las ganas de consumir de la gente? Yo creo que esta es otra, ¿no?, de las grandes incógnitas que tenemos este año. Lo que ya tenemos es que el primer trimestre el consumo ha caído un 4%. Lógicamente, el turismo que viene de fuera vendrá con sus sueldos, sus salarios, sus rentas para gastar en España. Como nuestra inflación es mayor que la media de los países con los que competimos, pues entonces van a poder darse cuenta de que aquí la vida se encarece más rápidamente. Pero dicho esto, no menos cierto es que ya en este segundo trimestre la Semana Santa ha ido fenomenal y que se espera, por lo que dicen los hoteleros, que se va a volver otra vez a una situación prepandemia, es decir, a una entrada potente de turistas que tiren para adelante la economía española. O sea que hay que ser optimistas para lo que queda de año, también porque los precios del gas, los precios del petróleo ya están cayendo, se reduce porque se han puesto en funcionamiento, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, pues que tiene todo Alaska con pozos de petróleo y que compensa ya explotar. Están cayendo pues, los precios de la energía, también por las ayudas del gobierno a las gasolinas, de que pagamos menos por esa subvención que nos dan. Bueno, pues todo eso favorece el que la inflación se vaya reduciendo. Y yo espero que a partir de la segunda mitad del año la inflación no va a ir al 2%, como a todos nos gustaría, pero sí que en vez de estar en el 8,4, pues estará probablemente más cerca del 4. Es como que hemos visto a la inflación como la gran amenaza que puede trastocar completamente el escenario de recuperación y cada actor en el ámbito económico está poniendo de su parte, ¿no?, para intentar un control en los precios. Sí. Me estoy planteando qué pasa con el accionista de una empresa, y no solo una grande, una pequeña. Bueno, por supuesto la grande también. Claro, querrá que se mantengan los márgenes para que el valor de una empresa siga subiendo. Imagínese, claro, en el caso de una empresa cotizada. A lo mejor, claro, en el caso de una empresa que no cotiza, bueno, pues el tipo de explicaciones que se dan son otras. Qué compleja la situación en ese caso, ¿no? Sin duda. ¿Qué hacer con el margen? ¿Qué hacer con la acción? Porque claro, al accionista hay que tenerlo contento, claro, pero el margen Imagínese que se reduce el margen y entonces, bueno, pues el beneficio se reduce y entonces el dividendo que doy tiene que ser menos. Claro, pues es que es lo que toca. Si la empresa pudiera
subir precios, pues lógicamente podría mantener el margen, pero si la empresa está compitiendo en un mercado muy duro, pues no lo va a tener fácil mantener el margen. Pero claro, la deuda pública todos sabemos cómo está, de rentabilidad muy baja. Ahora los que saben de estas cosas dicen que hay que apostar por tener nuestros activos, es decir, nuestro ahorro en materias primas, pero yo no creo que las materias primas sigan subiendo, es decir, que ya han llegado a un techo. Y a mí me parece que la renta variable pues siempre a largo plazo funciona. Entonces, yo creo que el que tenga acciones, que las mantenga, si le da un poco de dividendo y la acción baja, que se aguante ahí, porque al final hemos salido de otras crisis, hemos salido de la crisis inmobiliaria, de la crisis financiera, de la crisis de la pandemia, ahora estamos en la crisis de Putin y de Ucrania, saldremos de esta crisis antes o después. Bueno, el Banco de España nos decía en el último cuadro de estimaciones que presentaba que observa cómo las empresas están sacrificando un poquito los márgenes precisamente para no repercutir toda la subida de costes. Y quizás hay un periodo, ¿no? Entiendo que mientras algo sea temporal, dure unos meses, dure un año, ¿no? Sí. Se puede aguantar. Sí, que otra cosa es que dentro de un año usted y yo hablemos y nos encontremos en la misma situación, claro. Bueno, pues hemos de esperar. Por eso que, igual que ha hecho la Reserva Federal de subir los tipos 50 puntos básicos, pues también el Banco Central Europeo envíe mensajes claros de que no está dispuesta a que se mantenga esta inflación. Porque esta inflación no es solo de costes, es una inflación también que viene de la expansión monetaria tan potente que ha hecho el Banco Central Europeo, como otros bancos centrales, de emitir cantidad de dinero, es decir, y esa enorme cantidad de dinero, pues si los precios suben, ese dinero embalsado, pues lógicamente tira para arriba con los precios. Ahora lo que tiene que hacer el Banco Central es dejar de comprar deuda, como lo va a hacer, y empezar a subir tipos para enviar un mensaje a los sindicatos, un mensaje a los empresarios de que la inflación va a ir bajando. Y yo creo que ya está tardando. Bueno, había compensado, son muchas las voces, ¿no?, que dicen que estábamos preparando el terreno, más allá de la guerra y del precio de las materias primas, estábamos preparando el terreno en los últimos años con la expansión monetaria para que viniera un entorno de inflación. Lo que pasa es que, no sé si usted recuerda alguna conferencia cuando era Draghi presidente del Banco Central Europeo diciendo, bueno, hay factores que contrarrestan eso, pues la desinflación derivada de la crisis económica que vivimos tras la crisis financiera, la tecnología, porque al final la tecnología es deflacionista, ¿no? Sin Entonces, duda, al sin final, duda. bueno, pues había aspectos que compensaban, Sí. ¿no? Nos planteábamos, pues yo no sé si estaríamos con esta inflación si no fuera por la guerra y por el precio de la energía, pero la masa monetaria y el dinero en circulación es un factor más. Es un factor más, pero un factor que resta también es la desglobalización. Es decir, la economía se está cuarteando. Antes éramos un mercado mundial y ahora, pues con Trump subieron los aranceles de Estados Unidos frente a los productos de China. Biden no ha quitado sus aranceles, seguimos con un proteccionismo muy potente y eso lógicamente hace subir los precios. Eso los libros de texto dicen que cuando la economía funciona de una manera más mundial, más global, pues entonces hay más competencia y desgraciadamente pues con lo de Rusia, con los problemas de Omicron en China, con las dificultades del transporte marítimo, todo eso hace que el mundo se esté cuarteando, es decir, que lo que era una unidad ahora se está rompiendo porque existen factores externos que lo están provocando. Claro, antes fabricábamos todo en China, quién sabe si en esta desglobalización o nuevo orden mundial que estamos viviendo, lo vimos con las mascarillas, volvemos a fabricar en cercanía y una fabricación en cercanía va a elevar los costes de producción en relación a fabricar en países donde, por ejemplo, la mano de obra es muchísimo más barata y eso también se va a ir dibujando en los próximos meses. Ciertamente, aunque también no menos cierto es que la tecnología, el cambio de esta cuarta revolución industrial hace que los costes laborales tengan menos importancia, es decir, muchos trabajos monótonos y repetitivos de mano de obra barata que había en Asia, pues ahora se pueden trasladar al mundo occidental
porque se están haciendo con equipos que son mucho más intensivos en capital y menos en mano de obra. O sea que cuando las empresas se trasladan de China a Estados Unidos o de China a España, lo hacen porque les compensa y porque la incertidumbre que puede producir pues tener empresas en Rusia, ¿no? Pues es tan grande que ya no vamos a ir a Rusia a producir. Ya. Putin no quiere. Eso está claro. Hace unos días escuché a un par de empresas, fíjese, una cotiza en la bolsa española, otra cotiza en la bolsa americana y es una de las grandes empresas mundiales. Y ambas coincidían cuando le preguntaban los analistas, los bancos de inversión, por la elevada inflación y cómo la están enfrentando, respondían lo mismo, una en España, otra en Estados Unidos, una del sector industrial español, otra del sector tecnológico en Estados Unidos. Buscar eficiencias internas como manera de no repercutir la mayor inflación en el producto final o en el servicio y ser competitivos. Eso es lo que tiene que dejar sin sueño a un CFO, a un responsable financiero de una empresa, cómo encontrar la eficiencia, las eficiencias. Sí, es verdad. Tenemos un problema y es que la ineficiencia proviene en parte porque no tenemos el capital humano adecuado. Las empresas buscan trabajadores con un perfil que no encuentran y la esquizofrenia viene de que hay mucha gente parada y empresas que buscan ese tipo de trabajo. A mí me quitaría el sueño si fuera el presidente del gobierno. ¿Qué estoy haciendo mal para que las empresas no tengan tanta seguridad jurídica? ¿Qué estoy haciendo mal para poner cierto desorden en el mercado inmobiliario? ¿Por qué el capital humano español no se adecua a lo que demandan las empresas? ¿Qué tipo de reforma de la formación profesional es necesaria para encontrar esos cuadros que necesitan los empresarios? Yo creo que hay que poner el foco en la productividad, en la mejora del capital humano, en la investigación y el desarrollo, en la innovación. Yo me he encontrado que en los datos del primer trimestre de este año tenemos que una partida del sector servicios, que es actividades profesionales, científicas y técnicas, han caído un 7,3% en el primer trimestre con respecto al cuarto trimestre. Esto es muy grave, que caigan las actividades tecnológicas y de investigación y desarrollo un 7% en este primer trimestre que ya pasó con respecto al cuarto, es una barbaridad. O sea que hay que apostar por el cambio tecnológico y por la productividad, tanto de los CEOs de las empresas como de los que gobiernan, que tienen que poner un marco adecuado para que las empresas puedan crecer. Las empresas pueden ser más grandes. Es que las empresas pequeñas, tan pronto quieren ser un poco grandes, tienen grandes dificultades legales y eso es lo que hay que favorecer. Porque las empresas medianas y grandes son las que crean más empleo, las que gastan más en investigación y desarrollo, las que generan más empleo duradero a largo plazo. Las que tienen mayores salarios. Las que tienen porque mayores efectivamente salarios. No es lo mismo el salario de una pyme que el salario de una gran empresa. Y las que más en las exportan. grandes empresas nadie es mileurista o nadie cobra el salario mínimo. Sí. Sí, y ahora lo que se puede estar produciendo que con estos elevados costes laborales y energéticos que se le pueden venir a las pequeñas empresas haya un aumento de la economía sumergida, porque la situación para las empresas que están en superficie es más complicada. Es una manera al final cuando no hay factura de por medio, ¿no? Cuando la economía es sumergida, de intentar abaratar los costes, por ejemplo, y ese es uno de los grandes riesgos que tenemos. Usted citaba a los políticos, profesor. Algunos políticos han puesto encima de la mesa una opción, temporalmente bajar impuestos para que familias, vía consumo, empresas, tengan más liquidez, por decirlo de alguna manera. ¿Ese tipo de medidas temporales son buenas o una empresa debe adaptarse al entorno global más allá de medidas temporales? No sé si a usted esa línea le gusta o cree que podría ser una solución, una receta económica apta en este momento de una inflación galopante. Bueno, a mí me parece que en este momento en que las familias están perdiendo mucho poder adquisitivo, si yo gano 10.000 euros al mes con una inflación del 10%,
y paso de 10.000 a 10.000 y la inflación es del 10% y me aplican un tipo impositivo mayor porque subo de escala al ganar 11.000, pero siguen siendo 10.000. Por tanto, hay que deflactar los tipos. Hay que deflactar los tipos del IRPF. Y es que además el gobierno está recaudando muchísimo, porque claro, como el IVA se aplica sobre el precio final y los precios han subido un 8%, un 9%, pues está recaudando muchísimo. Sería mejor dejar ese dinero en manos de las familias y, sobre todo, al que cambia de escalón de renta, porque la inflación le lleva a subir un poquito más, pero su poder adquisitivo es el mismo, porque le hay que gravar con un tipo impositivo mayor. O sea que hay que deflactar los tipos. Bueno, ahí ya sabe usted que se dice que son los impuestos caídos del cielo, ¿no? Efectivamente, la recaudación caída del cielo sin duda. Derivada de la inflación. Estoy pensando en el precio del dinero, en los tipos de interés, en ver cómo va manejando esta situación nuestro Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Luis de Guindos. Ellos han vivido crisis gordas, entiendo que están estudiando muy bien la repercusión de cualquiera de sus palabras o cualquiera de sus actos. Pero a la espera de que actúen, o mientras ya están actuando, la realidad es que los costes de financiación ya suben. Sí. Porque la expectativa de que va a cambiar la política monetaria hace que yo voy a pedir un crédito, voy a pedir una línea de liquidez, voy a solicitar un crédito al consumo. El coste no es el coste que yo tenía hace un año. Claro, es verdad. Están subiendo los tipos. Y esto es otro factor más, sin llegar a manejar ya la política monetaria de facto, solo la expectativa de que se va a hacer ya cambia el escenario que yo me planteo en mi empresa a la hora de buscar financiación alternativa. Sin duda. O una familia, pero en todo caso. Una familia, el Euribor. El Euribor, la hipoteca. Es decir, la hipoteca ahora, si la quieres a tipo fijo, es un 7%. Es que es una pasada. Un 7% de tipo de interés, cuando hace bien poco la tenías al 2%. Es que, ¿qué hace el banco? Pues va adelantando las subidas de tipos que va a hacer el Banco Central Europeo. Entonces, si pides la hipoteca a tipo variable, pues entonces ya es mucho menos. Pero corres el riesgo de que vaya subiendo ese tipo variable y supere ese 7%. O sea que todo depende de qué tipo de crédito o qué tipo de línea le pidas al banco. Ya. Puede haber riesgo. Fíjese, el Banco de España, lo vuelvo a citar otra vez porque los encuentros con periodistas del Banco de España son como clases de economía. Y en saben mucho, los del Banco de España. Sí, desde luego saben muchísimo y analizan muy bien todo lo que va sucediendo en la economía española. Y nos hablaban, bueno, pues cómo han aumentado los créditos bajo vigilancia, que todavía no están en mora, pero bueno, que aumenta las refinanciaciones. Otro de esos termómetros, ¿no? que busca el tejido productivo para intentar ir dando pasos adelante. Yo no sé si una subida de facto de tipos de interés y el hecho de que se busque enfriar un poco la economía, no para enfriar la economía, sino para, en última instancia, enfriar la inflación, puede acarrear el gran problema que vimos durante la crisis financiera, problemas de impago en familias por un lado, de créditos al consumo, hay muchísimos, para comprar, bueno, el producto cotidiano, o impago en una empresa. ¿Este escenario tenemos que contemplarlo ya o no? Yo no lo contemplaría por ahora. Los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre han dado un aumento del paro, pero si quitas los efectos de calendario y los días festivos, entonces te da una reducción del paro, una pequeña reducción del paro. Yo creo que desde que hemos salido de la pandemia el empleo ha ido aumentando. De hecho, la afiliación a la Seguridad Social en el tercer trimestre pues casi llega a los 20 millones. Y ya en abril, cuando termine este mes de abril, pues tendremos más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es el máximo histórico desde que hay registros. O sea que a mí me parece que por ahora las familias no están sufriendo esa carcoma que es el desempleo. O sea que por ahora el mercado laboral
pues está estabilizado. ¿Hay riesgo de que en el ámbito empresarial, en las familias parece que no, con los buenos datos en general, en global, de afiliación, pero por ejemplo muchas empresas aún no se habían recuperado? Otras economías europeas, la media de la Unión Europea alcanzó el PIB previo al COVID, pero en España ni la economía ha alcanzado el nivel previo a la pandemia, ni muchas empresas han recuperado la facturación previa a la pandemia, bueno, en parte también por a lo mejor algunas de la industria sí, pero por la mezcla de nuestro tejido productivo tan dependiente del turismo, ¿no? Ahí puede haber una situación extraordinaria de riesgo, ¿o tampoco lo contempla usted? Yo creo que el riesgo ya ha pasado, el riesgo más importante ha pasado con la pandemia. Y lo que tenemos que estar acostumbrados es a esa destrucción creadora que decía Schumpeter, que tiene que ver con que hay empresas que no tiene sentido que sigan funcionando, que tienen que quebrar y que además liberan recursos para empresas que están más cerca de la frontera del conocimiento y, por tanto, de lo que demandan los ciudadanos y de lo que demandan las empresas. O sea que a mí me parece que la economía es muy compleja y lo que hay que intentar es no poner palos en la rueda. No hay que, por ejemplo, el tema de la unidad de mercado en España, pues sigue siendo un país con reinos de taifas, con comunidades autónomas que tienen legislaciones diferentes para las empresas suyas que para las que vienen de fuera. Hay comunidades autónomas como la de Madrid que han liberalizado eso, y cualquier empresa de cualquier otra comunidad autónoma que quiera trabajar en Madrid, si tiene los papeles en regla en en su la comunidad autónoma, pues exactamente, es hacer una economía mucho más uniforme, más única, y poder competir en un mercado como es el de España, que es un mercado importante y grande. Es muy interesante, profesor, lo que dice, porque parece que desde las instituciones, cuando se trata de atajar un fenómeno como la inflación tan dañino, se va al precio final a asumir, o porque lo hagan las grandes empresas energéticas o porque en un momento dado hagan los presupuestos, el mayor coste, ¿no?, para la empresa o para el ciudadano. Pero es verdad que a través de unas reglas del juego diferentes, como eliminar barreras, por ejemplo, legales, o de los requisitos que se le ponen a una empresa en diferentes comunidades autónomas, también podría ayudar, porque una empresa se podría plantear, bueno, yo en mi área vendo menos, pero me voy a otra comunidad autónoma a la que tengo al lado, claro, y el negocio que no tengo por un lado lo gano diversificando geográficamente. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y hablando de comunidades autónomas, pues si queremos bajar un poquito los impuestos, ¿no?, para que la gente pueda respirar un poco más y pueda gastar y consumir, que parece que el consumo ha caído, el ahorro, pues poder aumentarlo para la jubilación, para cuando quiera dejar de trabajar, pues hay que reducir el gasto público. Y hay comisiones para ver cómo se hace una reforma fiscal, pero no hay comisiones para reducir el gasto público. Y las comunidades autónomas tienen empresas, organismos autónomos, tienen todo tipo de observatorios. Hay mucho gasto público que se puede reducir, mucho gasto público improductivo, mucho gasto público que es suntuario en muchos casos. Desgraciadamente, ahí no se hace tanto hincapié como hablar tanto de los impuestos. Hay que reducir el gasto que no mejora la competitividad de la economía, que son las empresas, en definitiva, las que compiten. Y para eso bajar los impuestos se puede hacer y reducir el gasto necesario para no tener el déficit que tenemos y la deuda pública tan abrumadora. Pienso que los financieros, los empresarios que nos están escuchando ahora dirán, claro, yo me paso el día pensando cómo mejorar las eficiencias en mi empresa, ¿por qué no hacen lo mismo, ¿no?, desde las instituciones? El problema, profesor, es que prometen que lo van a hacer y luego, qué complejo cuando llegan ahí dentro, ¿no? Ajustar, adelgazar el gasto improductivo, ser una administración más eficiente. Claro, hay mucho gasto innecesario que hay que ir limitando. Lo que pasa es que a veces estas instituciones, estos organismos, estas administraciones públicas, pues no están motivadas por la eficiencia. Y entonces ese gasto ineficiente pues hay que ir eliminándolo. Ya.
En este verano, en esta temporada estival, con el sector de los servicios en el punto de mira, habrá muchos empresarios que se planteen: no contrato más porque tengo unos elevados costes ligados a la energía o ligados ya a otros productos, porque ya la inflación ha empezado a afectar algunos de los productos que yo tengo que incluir en mi negocio. ¿Llegaremos a esa tesitura o quizás el contexto económico y las ganas de gastar post-COVID van a poder compensar al sector de los servicios y que un empresario no tenga que elegir entre un contrato o se hace el contrato, tener que repercutir todo en el precio final, el mayor coste? Bueno, los servicios, desgraciadamente, compiten menos que la industria. La industria compite a nivel mundial, los servicios, pues como son los hoteles, el corte de pelo o la compra del periódico, hay servicios que pueden subir sus precios, desgraciadamente, porque tienen menos competencia. Contratar, pues lógicamente muchos, un hotel, por ejemplo, si reduce algún tipo de necesidad de mano de obra, pues lógicamente puede contratar menos. Si utiliza pues más sistemas de automatización, pues que puedan favorecer el que los costes laborales se reduzcan, lo harán, pero si no se puede, y dado el boom que vamos a esperar para este verano, porque todo el mundo está deseando tener unas vacaciones, pues lógicamente a mí me parece que el empleo seguirá aumentando. Lo que están esperando también las empresas como un auténtico boom es el chorro de dinero de los fondos europeos. Eso, por ejemplo, sería una manera de mejorar la eficiencia pues a través de que si el kit digital por un lado, que si reformas en materia de ahorro energético por otro, pero eso también va muy lento, ¿no? Sí, eso va muy lento. Eso también va lento. Una duda más para acabar, profesor, que la planteábamos al principio y pasamos por encima de ella de soslayo. La crisis energética de los años 70. ¿Estamos en una situación similar, energía e inflación, a la de los años 70? ¿Todavía es pronto para calificarla de más grave o menos grave? El contexto que atravesamos, la debilidad que se percibe en la economía de los Estados Unidos hace que las alarmas salten, más allá de que Alemania y Rusia centran buena parte, ¿no? de sí, nuestra preocupación cada día cuando miramos a los datos económicos. Cuando los libros de historia cuenten lo que pasó en el año 2022, ¿será parecido a los años 70? Bueno, ¿será superior el problema? Vamos a ver, yo creo que no, es muy simple. La historia es el laboratorio de los economistas y ahí miramos pues, qué ocurre cuando suben los precios de la energía, los precios de las materias primas, suben los salarios, que también se encadenó una espiral inflacionaria en los años 70 que duró hasta prácticamente el año 80, o sea, desde el año 74, o sea, 6 años de inflación. Entonces, a eso no sabíamos qué hacer, hasta que Robert Lucas sacó la teoría de las expectativas racionales. Y Robert Lucas aportó a la doctrina económica que había que cortar esas expectativas. Y como el modelo era el keynesiano en los años 70, hasta que no llegó Reagan y Thatcher en los años 80, y cambió completamente la política económica, pues la inflación no había manera de resolverla. Y entonces cuando se pusieron pues en marcha políticas que tenían que ver con la oferta productiva, con el tejido empresarial, con la mejora tecnológica, entonces ya cambió completamente, con una política monetaria más restrictiva, cambió completamente el panorama de la economía mundial en la década de los 80. O sea que entonces se alargó demasiado. Ahora tenemos los instrumentos para cortar la inflación antes y evitar un largo periodo de inflación con estancamiento. Bueno, y entonces la última pregunta es: ¿puede un CFO, un responsable financiero de una empresa, vivir ajeno a la inflación? Un CFO no puede vivir ajeno a la macroeconomía y, por tanto, no puede estar al margen de la inflación porque le está afectando por todos lados. Bueno, pues algunas herramientas para entender
la economía y entender cómo un responsable financiero de una empresa se tiene que enfrentar a este entorno, a esta coyuntura actual de preocupación por la escalada de los precios, pacto de rentas, precio final de producto o servicio, costes laborales, análisis con el profesor Rafael Pampillón. Don Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en Business Plus. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. La inflación, los precios, uno de los grandes dolores de cabeza de la economía en este año, 2022.